Un solo dron ucraniano sobrevoló el espacio aéreo ucraniano en una misión de ida a la mayor fábrica de drones militares de Rusia. Esta instalación produce 500 drones al mes, que devastan ciudades ucranianas. En 10 horas, el único dron ucraniano será superado, lo que cambiará todo. Pero primero debe sobrevivir los siguientes 30 segundos. El dron pasa a una posición de defensa aérea ucraniana, sin transpondedor, sin enlace de datos, sin identificación. Solo un vuelo estable que parece exactamente un ataque ruso. El radar del Gepard ucraniano se fija de inmediato. 2 cañones de 35 mm giran para rastrear. La computadora de control de tiro calcula la solución de intercepción. 8 km/h. El operador mira fijamente su mira. El contacto coincide con el perfil de un TB2 de Bayraktar. Los rusos habían capturado TB2 antes, y los habían usado contra las fuerzas ucranianas. Uno impactó cerca de Bakhmut utilizando exactamente esta aproximación. Perfil. Perfil. Su dedo se cierne sobre el botón de disparo. A esta distancia, sus munición de tungsteno destrozarían cualquier dron en segundos. Entonces recuerda la sesión informativa de medianoche, de 4:20 a 04:30 horas. No atacar objetivos aéreos a 150 metros de altitud, más o menos 5. A 150 km/h, más o menos 10 a través de estas coordenadas exactas. No se dio ninguna explicación, no se proporcionó contexto. Su reloj muestra O4:19. 1 minuto para que se abra la ventana. 4 kilómetros y cerrándose. El control de fuego muestra un 94% de probabilidad de impacto. Todos los instintos gritaban para activar el sistema. Rastreándolo estaba un cañón antiaéreo autopropulsado ucraniano Gepard Spag. Esos cañones automáticos gemelos o Oerlikon de 35 mm podían disparar 1100 rondas por minuto. Cada proyectil contiene 152 subproyectiles de tungsteno. La munición detona a una distancia predeterminada, creando una nube letal precisamente donde estaría el objetivo. Ningún dron podría sobrevivir volando a través de esa tormenta de tungsteno. 8 km/h. La computadora de control de fuego ya estaba calculando la posición. Pero algo molestaba al operador. Los drones ucranianos se lanzaban de noche para atacar al amanecer. No a las 4:15. Volaban alto para evitar fuego amigo. No a 150 metros, donde cualquier arma podía alcanzarlos. 7 kilómetros. El radar lo pintaba claramente. 12 metros de envergadura, configuración de doble brazo. Definitivamente un Bayraktar. O al menos lo que él creía que era un Bayraktar. Los rusos habían capturado TB2 antes y los habían usado contra las fuerzas ucranianas. Uno había impactado cerca de Bakhmut el mes pasado usando patrones de vuelo rusos. Pero este mantuvo los protocolos de aproximación ucranianos mientras volaba hacia territorio ruso. A 6 kilómetros de distancia, el dron mantenía el rumbo como si fuera sobre raíles. No realizó movimientos evasivos como los drones de reconocimiento. No varió la altitud para evitar ser detectado. No hubo emisiones electromagnéticas en absoluto. A 150 metros. Todas las posiciones rusas lo verían una vez que cruzara las líneas. Este era un perfil de exposición que no tenía sentido táctico, a menos que el dron no planeara regresar. 5 kilómetros, 420 horas. La ventana estaba activa. Las manos del operador tensaron los controles. Si se trataba de un TB2 ruso capturado, tenía segundos para detenerlo. Si se trataba de una misión ucraniana, la arruinaría. El ordenador de control de tiro mostraba un 94% de probabilidad de impacto. 4 kilómetros, alcance óptimo en 5 segundos. Todo su instinto le pedía a gritos que atacara. Pero esos parámetros coincidían a la perfección. Exactamente 100 metros. Exactamente 150 kilómetros por hora. Exactamente a través del corredor especificado. A través de su óptica, ahora podía ver el dron directamente. No era un TB2, sino un dron AN-196 LUTI. Esto solo podía significar una cosa. El LUTI pasó por encima a las 4:26 y el operador lo vio desaparecer. Ahora tenían territorio ruso por delante, y los informes matutinos pronto comenzarían a circular a través de su estructura de mando sobre un dron imparable. A las 06:30, el mando del sector en Bryansk había recibido 3 informes de anomalías. Los puestos de observación a lo largo de la frontera informaron del mismo contacto. Un dron de movimiento lento a 50 metros de altitud, rumbo 0,87 grados. No respondía a los mensajes electrónicos. No se desviaba del rumbo. La pantalla táctica mostró una línea recta hacia Nizhny Novgorod.
Desde allí, la proyección continuó directamente hacia Alabuga. El oficial de guardia ordenó el despliegue inmediato del Pole 21 a la referencia de cuadrícula 4Q45892. El sistema que ven aquí es el inhibidor de GPS Pole 21. Esencialmente, una torre de transmisión móvil montada en un camión militar. Ese mástil de antena de 15 metros irradia 1000 vatios de ruido electrónico en ambas frecuencias GPS. Crea una burbuja de 20 kilómetros, donde la navegación por satélite deja de existir. La intensidad de la señal alcanza a los drones a 90 dBm, mientras que el GPS real susurra a 130 dBm. Eso es 10.000 veces más fuerte, como intentar oír un susurro junto a un motor a reacción. El AN-196 introdujo el código de interferencia a las 6:34. El operador observó su alcance, contando regresivamente los 3 segundos esperados para que la interferencia sature el receptor. 5 segundos para que el dron reconozca la pérdida de señal. 10 segundos para comenzar el protocolo de enlace perdido, generalmente dando vueltas o regresando a casa. A los 8 segundos, el dron se tambaleó levemente mientras el INS intentaba compensar la pérdida de GPS. A los 10 segundos debería haber comenzado a girar. No giró. Se estabilizó y continuó hacia el este. El operador cambió al modo de suplantación. Ahora el Pole 21 no solo estaba interfiriendo, estaba transmitiendo señales satelitales falsas que convencerían a cualquier receptor GPS. Estaba a 500 kilómetros de la posición real. El dron comenzaría a corregir hacia esta ubicación fantasma, desviándose gradualmente del curso hasta el agotamiento del combustible. El LUTI ignoró las señales falsas por completo. El análisis de su trayectoria de vuelo reveló algo sofisticado. El dron no simplemente seguía la vía férrea, demasiado predecible, demasiado fácil de emboscar. En cambio, estaba usando múltiples referencias de terreno. Siga la autopista M3 durante 10 kilómetros en la distintiva curva en S cerca de Celso. Ajuste el rumbo 15 grados al norte. Siga las líneas eléctricas hasta que intersequen el río. Cruce en el puente de 3 tramos, no en el de 2. Cada punto de referencia elegido por su singularidad. Imposible de confundir. La navegación visual significaba autonomía completa. Sin GPS que interferir. Sin control que anular. Los rusos habían gastado $8 millones por unidad Pole 21. Miles de horas de ingeniería perfeccionando la denegación de GPS. Ucrania lo había derrotado, enseñando a un dron a mirar hacia dónde se dirigía. La alerta fue para el dron de batería S-400 de Nizhny Novgorod que se dirigía. ETA 09T45. Advertencia preliminar a Alabuga. Posible incursión de dron. Confianza moderada. Llegada estimada a las 1150 horas. A las 8 en punto, los operadores rusos de guerra electrónica estaban rastreando algo que no debería existir. Un dron navegando con precisión a través de la oscuridad del GPS, siguiendo carreteras, ríos y líneas eléctricas como un turista con un mapa perfecto. Cada puesto de control lo acercaba a Alabuga, donde 5.500 drones Shahid esperaban en almacenes antes de su despliegue sobre cielos ucranianos a las 09:45 horas. La batería S-400 cerca de Nizhny Novgorod había estado rastreando informes de anomalías durante 3 horas. Bransk había perdido un dron inmune al GPS que se dirigía hacia ellos. Ahora su radar lo encontraría. El sistema que ves aquí está el radar de Lápida 9002 N6E. Los ojos del S-400. Esos paneles contienen 10.000 módulos de transmisión y recepción que bombean 100 kilovatios de energía enfocada en la banda S. De 2 a 4 gigahercios contra un objetivo del tamaño de un caza con una sección transversal de radar de 3 metros cuadrados, el rango de detección alcanza los 250 kilómetros. Pero la física del radar es brutal para los objetivos pequeños. El AN-196 presenta solo 0,5 metros cuadrados, 6 veces más pequeño que un caza. El alcance de detección no disminuye linealmente. Sigue la cuarta ruta del radar. Relación de la sección transversal. Esa matemática se derrumba. Detección de 250 kilómetros a solo 107. Peor aún, el dron volaba a 50 metros de altitud usando la curvatura de la Tierra como escudo. A las 9:45, el dron ascendió a 200 metros para despejar el terreno. El radar lo fijó de inmediato. UAV de movimiento lento, rumbo 262, alcance 89 kilómetros.
La clasificación era inconfundible. Envergadura de 12 metros. Configuración de doble brazo. Posible TB2 Bayraktar. Pero la ubicación era imposible. Los drones turcos tenían un alcance de 300 kilómetros. Este contacto fue a 900 kilómetros de Ucrania. El momento no podría ser peor. Cambió de turno a las 10 en punto. La tripulación de noche tenía 13 minutos restantes. Ya mentalmente desconectando, la tripulación de día no pudo orientarse completamente hasta las 10:15. Este era el hueco del que nadie hablaba. 15 minutos en los que nadie quería tomar decisiones críticas. La trayectoria mostraba una línea recta perfecta hacia Alabuga, no el patrón errático del reconocimiento ni el comportamiento de búsqueda de la vigilancia. Era una navegación en línea recta hacia un objetivo específico. Aquí es donde entran en juego los Pantsir del S-400. La relación se vuelve crucial. El S-400 gestiona amenazas de largo alcance con sus misiles 48 y 6DM, cada uno diseñado para objetivos de alto valor. El Pantsir proporciona protección cercana con sus cañones automáticos de 30 milímetros y misiles más pequeños. Están conectados en red, compartiendo datos de radar y creando campos de fuego superpuestos. Pero el sistema tiene una falla geométrica. Los cañones del Panzer no pueden deprimir por debajo de 5 grados. A 4 kilómetros de alcance y 50 metros de altitud, el ángulo necesario es de 7 grados. El dron volaba literalmente bajo los cañones. Los costosos misiles estaban reservados doctrinalmente para amenazas mayores. Los cañones automáticos baratos no podían alcanzarlo. El contacto descendió a 50 metros, desapareciendo entre el desorden del suelo. El ruido del terreno es básicamente el punto ciego del radar. Todos los reflejos que rebotan en árboles, edificios, colinas y terreno crean ruido. En la pantalla, los operadores del radar ven un caos de estática donde la tierra se encuentra con el cielo, y el dron se desvanece en ese caos como una aguja en un pajar. El supervisor nocturno hizo posible su entrada en el registro. El rumbo de contacto del UAV-087 se evaluó como reconocimiento. Se perdió en el ruido del terreno. No se tomó ninguna medida a las 10:15, cuando el turno de día finalmente revisó los registros. El Luti estaba a 40 kilómetros de su posición. El nuevo operador revisó su visor. No había nada allí. Advertencia. Las térmicas a menudo causan retornos falsos. Lo descartó. Se actualizó la advertencia a Alabuga. Aproximación del dron confirmada con alta confianza. Llegada estimada a las 11:50 horas. Múltiples sistemas no habían logrado activarse. Los operadores de contradrones en Alabuga comenzaron a preparar sus sistemas. Habían construido sistemas de contradrones específicos que tendrían éxito donde la defensa aérea tradicional había fallado. Pero no contaban con algo único como lo que los ucranianos habían hecho a las 11:47 horas. La estación antidrones de Alabuga había estado rastreando la amenaza entrante durante horas. Baransk reportó un fallo de interferencia de GPS a las 06:30. Minsky Novgorod registró contacto de radar a las 09:45. Ahora estaba aquí, a 8 kilómetros de distancia, ascendiendo 250 metros, volando directamente hacia ellos a plena luz del día. El sistema que ven aquí es el repelente diseñado específicamente para detener drones. Esa antena direccional enfoca 500 vatios en un cono de 30 grados, inutilizando cualquier receptor de drones en un radio de 2,5 kilómetros. La computadora del sistema contiene 10.000 protocolos de comando. Cada frecuencia, cada estándar, cada comando de anulación, jamás utilizado por drones. Frecuencias militares turcas, estándares de la OTAN capturados, protocolos ucranianos, incluso códigos comerciales chinos. El operador activó el sistema. 500 vatios de energía electromagnética impactaron al dron, repitiendo los 10.000 comandos en 4 segundos. Regreso a tierra firme inmediatamente. Activación de modo estacionario. Cambio a manual. Parada de emergencia. Cada posible anulación transmitida en todos los formatos posibles. El AN-196 voló sin cambios. Nivelado. A continuación, un ataque mecánico de salto de frecuencia. El sistema comenzó a alcanzar frecuencias específicas a intervalos de microsegundos, intentando atrapar al dron entre saltos. Incluso los sistemas militares encriptados podían fallar si se alcanzaba la frecuencia correcta en los microsegundos correctos. Esto había funcionado con drones antes. Pensé que eran resistentes a las interferencias. Sin respuesta. 5 kilómetros y acercándose.
El falsificador de GPS SIRP-BS5 se unió al asalto, transmitiendo señales satelitales falsas a 100 dBm, 1000 veces más fuertes que el GPS real, creando una posición fantasma a 500 kilómetros de distancia, y luego retrocediéndola gradualmente para engañar al dron y que girara. Esto nunca había fallado contra los sistemas guiados por GPS. El dron mantuvo su rumbo principal, 3 kilómetros. El análisis de su trayectoria de aproximación reveló la horrible verdad. El dron seguía puntos de referencia visuales. Carretera principal a la Torre de Agua. Ajuste en el cruce ferroviario. Corrección en la curva del río. Navegación óptica pura. Comparando el terreno con las imágenes almacenadas. Pero esa no era la peor parte. Dentro del dron, no se había quitado ninguna bola sensora. No se había ido la cúpula de comunicaciones satelitales. No se habían cortado los conjuntos de antenas. Se habían soldado tanques de combustible adicionales donde debería estar el equipo. Los receptores de control no solo estaban desactivados, sino que se habían retirado físicamente. Se habían cortado y tapado los cables de antena. Se habían desinstalado los módulos de radio. No había ninguna vía de RF hacia la computadora de vuelo. Estaban intentando piratear un dron que no tenía conexión. Piratear. Todas las estaciones cambiaron a interferencias de barrera. Se abrieron 14 bloqueadores, creando simultáneamente una tormenta electromagnética de 100 MHz a 6 GHz. 50 vatios por MHz de ruido puro que debería colapsar cualquier procesador solo con corrientes inducidas. Las computadoras del dron, envueltas en jaulas Faraday de aluminio, no registraron la interferencia. El blindaje electromagnético completo significó que los procesadores siguieron funcionando. Punto de referencia 1146 alcanzado. Proceda al punto de referencia 1147. Inicie el picado terminal. A las 11:52, mediodía, el AN-196 atravesó la malla antidrones. A 180 km por hora, la rejilla de acero, diseñada para cuadricópteros de 5 kilogramos, se estrelló instantáneamente contra 700 kilogramos de aeronave. La ojiva de termita penetró el techo del almacén. La reacción química fue instantánea. Óxido de hierro más aluminio equivale a hierro más óxido de aluminio más 2500 grados Celsius. Flujo de metal fundido en shahids almacenados. El primer tanque de combustible se rompió en 0,3 de segundo. La relación de expansión del vapor de combustible de 8000 a 1 creó una sobrepresión masiva. 2 segundos. 50 drones explotando en secuencia. 8 segundos. La estructura del techo falla desde 3 atmósferas. Sobrepresión. 15 segundos. La pared norte sale despedida hacia afuera. 30 segundos. Los 50-500 Shaheeds se consumen. La bola de fuego asciende a 800 metros. La sobrepresión destroza ventanas a 5 kilómetros de distancia. 6 meses de producción. $500 millones de tecnología iraní se vaporizan en menos de un minuto. Un dron de largo alcance demostró que, en la era de la guerra autónoma, todas las defensas sofisticadas eran solo sistemas costosos que le gritaban a un dron que no podía oírlos. Adiós por ahora.